Que el Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hicieran algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y Jesús, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Jesús les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el capítulo 4 de San Lucas es el eje programático, es el eje programático. En qué va a consistir el desarrollo del pensamiento y la teología lucana. Antes de esto, cuando comienza el capítulo 4, Jesús mismo se presenta ya como el Mesías, es su presentación. El Espíritu del Señor me ha enviado. Y así continúa este capítulo tan interesante. Y ahora, dentro de este eje programático, venían de Yara, entra en una sinagoga, sinagogués, reunión, ubeago eclesia y shagua eclesia, reunión, atuasú. Aupebe venían de Yara, ave, oyapotala y ponamía. Sale de la sinagoga en este momento y se dirige hacia la casa de Simón. Y es aquí donde encuentra, dice, a la suegra de Simón, que estaba enferma. El milagro de Jesús nos está diciendo, una vez más, el aspecto, por ejemplo, bien humano y cercano de Jesús para curarnos. Upeago y Seina, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestros alejamientos, la ñañen boyaye tambore ya es bebella. Ñañen boyaye lleva hacia lo esencial y fundamental de la vida del hombre. Tenemos que utilizar del aspecto bien humano, bien humano. Tenemos que ser muy humanos. Jesús se inclina sobre el enfermo. Esto quiere decir, queridos amigos, el inclinarse sobre el enfermo quiere decir que hay una preocupación, que hay un deseo de cobijar, que hay un deseo de ayudar siempre al enfermo. A pealaña de yaro ya posee en dieina. Ñan de peaceina de todo lo que es negativo, ñan de peaceina de todo aquello que nos puede alejar de su gracia. Y la suegra de Simón justamente es la que tenía mucha fiebre. Por una parte, la fiebre. Todo lo que es entonces la fiebre, nosotros sabemos que es como consecuencia de algo que no funciona en nuestro propio cuerpo. Y de ahí viene la fiebre. Es una forma de calentar el cuerpo para expulsar aquel germen o aquella enfermedad que está dentro del cuerpo y que lo puede dañar. Es una consecuencia, es un signo. Y es aquí, queridos hermanos, donde Jesús va a actuar. Increpa la fiebre y ésta desaparece. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Queridos amigos, quiere decir que si nosotros estamos con fiebre, por decir así, o estamos enfermos, necesitamos que la presencia de Dios vengan de Yara, tou vengan de bebé, vengan de Yara, tañanemon güera, porque tenemos la consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? El hecho de que Jesús puede increpar a la fiebre y que esa fiebre desaparezca. Ahí dice fiebre es igual a tu enfermedad espiritual. Fiebre quiere decir
tu egoísmo. Fiebre quiere decir tu falta de compromiso con tu comunidad. Fiebre quiere decir todo aquello que no me deja vivir en la libertad de los hijos de Dios. A operar entonces, Jesús increpa la fiebre. Ya no puede ni tener pacto con la enfermedad. Ya no puede tener pacto con aquello que puede dañar al hombre. Y por lo tanto, Jesús increpa a la fiebre. Esta desapareció. Pero también hay una consecuencia. La consecuencia cuando nosotros somos liberados. Ella se levantó y se puso a servirlos. Es el signo eficaz del encuentro con el Señor. Empezar a servir quiere decir, queridos amigos, que la gracia de Dios es la que me mueve. Y como me mueve la gracia de Dios, yo soy capaz también de transmitir estos valores del Evangelio. Donde la humildad, es decir, la esencia de la vida cristiana, siempre será el hecho de ponernos al servicio de la gente. Que así sea. Que así sea.